¿Cómo están, hermano? Buenas noches. Bueno, un gusto volver a ver mis hermanos. Primero debo recalcar que bueno que tengan estos temas, de verdad, sobre todo en este tiempo donde muchos creen que eso es algo conocido, es algo irrelevante para la iglesia, pero créanme que va a ser mi trabajo traer a tus convicciones, a tu celo por el Señor, la música, la adoración, el significado de ella y lo que produce es de enorme importancia para la iglesia y también para la vida del creyente. Por favor, permítanme orar juntos para que Dios nos guíe en el tiempo de predicación. ¿Bien? Oramos, hermanos. Amado Dios, te agradezco hasta acá, este día que tú has regalado a los tuyos, para que podamos gozarnos, pero también reconocer tu señorío, tu grandeza, tu poder. Ahora has tenido a bien, Señor, reunirnos en este recinto para que podamos oír tu palabra. Has dado gracia en los cantos, has dado gracia para que la iglesia pueda de sus labios entonar himnos que exaltan tu grandeza. Ahora, por favor, te pido gracia también para la enseñanza del día de hoy. Suple mi carencia, por favor, y concede a mis hermanos retención, juzgamiento de lo que hoy voy a decir para la aplicación práctica. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces, como ya mencionó nuestro hermano, hoy día tenemos el primer tema de tres, que es la doctrina de la música. Bien, eso es lo que voy a tratar el día de hoy. Quiero iniciar dando lectura a lo que dice un autor, Philip Kaiser. Él es autor de un libro llamado Instrumentos Musicales en Adoración. Note lo que dice este hombre, hermanos. Dios nos creó para la adoración solemne y gozosa y nos restauró para la adoración solemne y gozosa. El mundo, la carne y el diablo harán todo lo que esté a su alcance para estropear los gozosos propósitos de Dios para nosotros y llevarnos a la esclavitud y la perversión. Yo sé, mi hermano, que hay muchísimos materiales que se han escrito sobre la música. Sé también que hay muchos que están basados en sus preferencias musicales personales. Sé también que otros muchos están basados en textos aislados de toda la historia de la redención. Ahora, hermanos, como iglesia no tendríamos que naufragar en este tema, puesto que el Señor ha dado un principio universal y eterno. Cuando Jesús instruye a la oración, nos dice: venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Así que si el cielo, hermano, es el modelo para todo lo que hacemos, entonces la música de adoración debe también seguir, mis hermanos, el modelo de música del cielo. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2, nos advierte y nos avisa el apóstol Pablo ahí. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si son creyentes, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Así que, hermanos, en definitiva, mis hermanos, el lugar donde tenemos que poner nuestra mirada, ir cuando hay preguntas, cuando queremos equiparnos acerca de la voluntad de Dios, ya sea en un aspecto trivial o un aspecto de suma importancia de la vida cristiana como individuos y como iglesia, de cómo agradar a Dios, amado hermano, esa es la Biblia. Una de las doctrinas que caracterizan la fe bíblica a una iglesia evangélica es la suficiencia de las Escrituras. Pero, ¿qué exactamente significa suficiencia de las Escrituras? Permítanme, hermanos, por favor, comenzar entonces con esta doctrina como telón de fondo para el tema de hoy, la música. Uno de los pasajes, creo yo, más claros que enuncia esta doctrina
de que es suficiente la Escritura es segunda a Timoteo. Por favor, acompáñame, si no también lo puedes ver en la pantalla. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Leemos, hermanos. Dice ahí el apóstol Pablo, escribiéndole al joven pastor Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales, y nota esto por favor, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dos cosas quiero sacar de este pasaje, hermano. Primero, el primer punto que podemos extraer de este pasaje es que nos está comunicando Pablo que la Biblia, las Escrituras, es suficiente, dice. ¿Para qué, pastor? Para darnos la enseñanza que tú y yo necesitamos para obtener la salvación. Es decir, para darnos acceso a esa verdad que requiere todo hombre, dice, a hacerle sabio para ser salvo en la fe en Cristo. Ya sabemos que es el Santo Espíritu de Dios que usa la palabra de Dios en la vida del ser humano como medio por el cual éste llega a tener fe en Cristo. Es el Santo Espíritu de Dios ciertamente el agente de regeneración, pero el medio es la predicación. El medio es la palabra de Dios. Siempre encontramos la acción salvífica vinculada, ligada al conocimiento, a la comprensión de la verdad del Evangelio. Otro punto, no solamente la Biblia, en este pasaje, hermanos, nos dice que es suficiente la Escritura para la salvación. También es suficiente, o mira acá, para nuestra santificación. O sea, es suficiente la Escritura, mi hermano, para que el creyente camine perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El término perfecto y preparado son formas diferentes de comunicar una idea, es decir, perfectamente capacitado, es decir, la santificación. O sea, la Biblia, hermano, te capacita y es suficiente lo fue para tu salvación y lo es también, hermano, para tu santificación. Sin embargo, comprender solamente estos dos puntos no da por terminado el debate de qué es, por qué es suficiente la Escritura. Por ejemplo, si fuéramos como el día de hoy a discutir, a explicar cómo se aplica esta doctrina, la suficiencia de la Escritura en la música que yo escojo en mi vida, uno puede argumentar, ¿verdad?, que la Biblia no habla en lo absoluto de algún estilo musical. Pastor, pero la Biblia no me habla de rock, de merengue, de balada y otros. ¿Qué hago entonces? ¿O cómo debo elegir yo el tipo de música a escuchar? Algunos asumen que como la Biblia no lo menciona de forma clara, taxativa, o sea, no es importante para Dios. Algunos piensan esto, ¿no? Tienen esta lógica. Si la Biblia es suficiente y la Biblia no toca un tema en particular, entonces no debo preocuparme por él. Esa es una forma pésima de razonar en la Biblia. Si la Biblia, algunos piensan, ¿no?, si la Biblia calla en un aspecto, o sea, está permitido que se haga eso que no manda. Por ejemplo, yo siempre uso este caso, ¿no?, este ejemplo. En mi casa, por ejemplo, ahí están mis hijos, no hay ningún letrero prohibiendo aquí no se juega con fuego. Sin embargo, mis hijos no asumen que, porque papá no lo prohíbe, entonces es permitido. Toma fuego. O sea, eso no lo asumen. Pero así, hermano, de infantil, ese razonamiento de muchos cristianos cuando están decididos a pecar, a pasar por encima su conciencia o están decididos a entregarse a sus perversiones.
Hebreos 5, versículo 14, nos dice ahí el autor de Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ahora, mira cómo lo dice el autor. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabes qué está diciendo el autor aquí? Que una característica de la madurez espiritual justamente es tener los sentidos ejercitados que discierna entre el bien y el mal, aun cuando no tenga instrucciones específicas sobre un asunto en particular. Más bien, el inmaduro, luego contrasta, requiere cada instrucción particular, específica, para que no se tuerce su camino. La Biblia, entonces, mis hermanos, es una guía totalmente suficiente. ¿Para qué, pastor? Para desarrollar una cosmovisión, principios, convicciones. No nos da, y tampoco espere esto, una lista específica que abarca toda y una situación de la vida que usted pueda enfrentarse en esta vida, sino que nos brinda maneras de ordenar nuestros pensamientos para que a partir de ello podamos escoger lo que es correcto, aún, hermano, cuando Dios no lo ha dicho de manera explícita qué hacer en un caso específico. Hay cientos, hermano, de situaciones que enfrentamos el día de hoy, y créeme que la Biblia no trata específicamente, porque son casos que los autores y los que escuchaban originalmente nunca hubieran imaginado. Lo que nos presenta entonces la Escritura es una exposición de la naturaleza, del carácter de Dios, a fin de que, considerando aquello, podamos tomar el tipo exacto de decisiones sin que Él tenga que decirnos cada detalle de cada cosa. Así que, hermano, cuidado con esto que voy a decir, que no sea malinterpretado. Suficiencia de las Escrituras no significa que la Biblia es todo lo que necesitamos para agradar a Dios. Sí significa que es la única y perfecta revelación autoritativa que requerimos. Pero, hermano, con frecuencia vamos a necesitar información adicional a fin de poder aplicar los principios bíblicos a nuestra vida. Por ejemplo, si yo quiero agradar al Señor cuando manejo, yo debo conocer las reglas de tránsito, ¿verdad que sí? El límite de velocidad. Justo hablaba con el pastor al principio, la mecánica de un auto. A fin de agradar al Señor con mi cuerpo, yo debo comprender algo sobre nutrición, de vida sana, del efecto de ciertas sustancias nocivas como azúcar, cafeína y lípidos. O sea, debo tener una información adicional para agradar a Dios usando los principios de la Biblia. Hermano, de igual manera, a fin de poder seleccionar música que agrada a Dios, música que acompañe la adoración, tengo que comprender algo de cómo es que la música comunica, cómo la música afecta a mi vida espiritual. Entonces, hermanos, si nuestra meta en esta conferencia es aplicar los principios bíblicos a temas vinculados a la música, al menos debemos contar con un básico conocimiento de cómo funciona la música y cómo tenemos esa relación con la música, los efectos y lo que pueda producir en nuestra alma. Si uno quiere, por ejemplo, tomar una buena decisión por ejemplo, en el debate de la Biblia y su traducción, de hecho, deberá comprender algo de filosofía de la traducción, de historia de la traducción bíblica, para que pueda dar la talla. Lo mismo, hermano, se aplica entonces a la música. Ahora, esto no significa que usted deba saber toda la teoría musical o ser un músico consumado, pero si uno, insisto, va a aplicar
Los principios bíblicos sobre comunicación en el campo musical debe contar con un básico conocimiento de la manera como la música es que comunica. Ahora, ¿por qué es de importancia el tema de la música en la vida del creyente? Porque, mi hermano, la música ha acompañado a la raza humana por miles de años. Aunque no conocemos muchos de los detalles del origen de la música en sus comienzos, la escritura es el mejor punto de partida y a su vez nos provee valiosa información del origen de la música. Importa porque la música, hermano, acompaña los cultos de adoración no a ti, sino a Dios. Importa porque la música es el pasatiempo de muchos de ustedes jóvenes y la forma como el día de hoy muchos expresan o alinean sentimientos, recuerdos y momentos. Así que, hermano, la pregunta ¿es pertinente o no prestarle atención a la música que escuchamos? ¿O simplemente podemos escuchar cualquier tipo de música? La pregunta es, ¿la música es neutral? ¿La música es amoral? La pregunta es, ¿tiene algún poder o influencia en los creyentes la música? La adoración en el culto debe llevarlo a alguien solo por el hecho de estar capacitado técnicamente. ¿Cuál es el lugar de la música dentro de la iglesia? Otra pregunta. ¿Hoy la música ha enterrado la práctica histórica del canto congregacional? ¿La adoración en el culto es una doctrina periférica o es importantísima? Son algunas preguntas que vamos a resolver, mis hermanos, a lo largo de estos 3 días. Lo que voy a hacer es mostrarle algunos versículos de la Escritura, hacer exégesis de algunos pasajes, mostrar lo que ha sostenido la ortodoxia, lo que ha creído históricamente la iglesia sobre este tema, para luego con limpia conciencia como predicador hacer unas aplicaciones prácticas y sobre todo despertar en usted el celo por la adoración a Dios. Los temas del día de hoy, hermanos, hoy quisiera abordar brevemente la definición de música. Segundo, la estructura de la música y su poder como medio de comunicación. Tercero, la música y las emociones. Y luego hacer breves puntos prácticos. Bien, punto 1. ¿Qué es la música? Voy a citar aquí 2 enciclopedias. Creo que son de las más confiables en el mundo. La Enciclopedia Británica dice que la música, nos dice que es el arte relacionado con la combinación de sonidos como una expresión de una emoción. Repito, note esto, el arte relacionado con la combinación de sonidos como una expresión de una emoción. De cierta manera, lo que está diciendo es que la música es un canal expresivo, es un medio de distribución, es un medio por el cual se puede expresar cosas buenas, pero también cosas malas. Otro material, Océano 1, es un diccionario, dice lo siguiente, que la música, responde, el lenguaje artístico cuyo medio de expresión son los sonidos. Así que, hermanos, no nos creamos ese cuento de que la música es moralmente neutra. La música es un lenguaje cuyo medio de expresión son los sonidos. La música expresa ideas a través de los sonidos. Cuando uno ve a un compositor, cuando uno atiende a un creador de música, la música es creada por su autor con una estructura particular en mente. Es decir, hermano, la música que escuchamos tiene cierto tipo de planeación cuidadosa por parte de alguien que quiere comunicar sus emociones.
La música se fija en el pensamiento y en el alma y encuentra su camino en nuestros labios. Eso hace la música, hermano. Es un fenómeno que no podemos evitar. De ahí que el cristiano debe abstenerse de estar en lugares y medios que llenen nuestra mente con música de contenido pecaminoso. Sin embargo, así como uno puede retener un mensaje pecaminoso a través de una música secular, también puede ser impregnado por la palabra de Dios a través de la música si entonamos las joyas del Evangelio, los atributos de Dios, los himnos que exaltan a Dios. Así que, hermano, sea sabio en lo que escucha, no solamente aquí en su iglesia, también afuera. Hermano, por ser esta una conferencia, debo ser un poco más preciso, debo definir bien los términos, así que ténganme por favor un poco de paciencia. Hay elementos, mis hermanos, que debemos entender y mencionar para poder entender este tema que es la música. Debo afirmar y distinguir algunos conceptos. Sobre todo, esta práctica es vital, hermano, en este siglo XXI. Lamentablemente, muchos cristianos son engañados el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque pierden la batalla en los conceptos, en el campo de los términos, en las definiciones, en las ideas, aceptando medias verdades y falsedades que han sido definidas como revelación de Dios y sutilmente se ha hecho parte de la cosmovisión de muchos cristianos. De ahí que Pablo advierte a Colosa: mirad, hemos leído esto al principio, la hermana leyó, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Bueno, y tenemos muchos ejemplos de la historia, como muchos falsos maestros, como muchos herejes han hecho estragos en las iglesias, en sus convicciones, ganando la batalla, como redefiniendo los conceptos y las palabras, y sutilmente muchas veces la iglesia ha recibido una media verdad, barnizada con trozos de Biblia, pero gobernada por las emociones. Un ejemplo, en el siglo IV, hermano, hay una palabrita, homoousion. Esta palabra, tal vez alguien que estudia teología sabe de lo que hablo. Esta palabra homoousion ha sido una palabra de tantas controversias en la historia antigua de la iglesia, en el siglo IV. El origen de esta palabra hay que buscarlo en la herejía arriana. Aquel hereje que decía que Jesús es hijo de Dios, sí, viene del Padre, pero no es eterno. Fue creado en algún punto de la historia. Así que el Hijo no es igual que Dios, es parecido a Dios. Este hereje arrio se esforzó por escapar de varias maneras, confesando que Cristo era Dios, pero creado antes del mundo. O sea, sí engendrado, sí poseído de divinidad, pero participado. O sea, no era en esencia Dios. Hasta que vienen los ortodoxos, la iglesia, y tiene que confesar que Jesús es homoousion. Es homo igual, ousion esencia. Que Cristo es de la misma esencia que el Padre. O sea, que Cristo es Dios. ¿Pero qué ocurrió? Cuando los arrianos fueron desnudados por esta mentira, recurren al fraude. Ahora se esforzaron mediante la adición de una letrita. Ya no era homoousion, era homoiousion. ¿Y esto qué significaba? Parecido, casi igual que Dios, pero no era Dios. ¿Y sabes qué pasó, mi hermano? Muchos fueron engañados. Muchos fueron descarriados por esos arrianos, por poner la palabra homoiousion en lugar de homoousion. De ahí que se jactaban estos herejes que muchos habían pasado a su lado.
hasta que en el siglo IV Atanasio detectó ese subterfugio que habían usado los arrianos y enseñó que en el Padre y en el Hijo no había distinción de esencias, sino eran de la misma esencia. Y así, hermano, hay muchas palabras que han ganado la batalla a la iglesia. Segundo punto, estructura de la música. Denme por favor unos minutos para hablar de este punto, hermanos. Cuando hablamos sobre la estructura de la música, hacemos referencia en la manera que el do, re, mi, fa, sol, la, si están agrupadas o organizadas en una línea de tiempo. A eso me refiero. Un reconocido grupo de músicos, cito, y compositores musicales afirman lo siguiente con respecto al puente musical, parte de la música como estructura. Abro comillas, dicen ellos, el puente musical es un intermedio de la estructura musical que conecta dos partes de una canción. Ahora, escuche esto, hermano. Este puente musical ayuda a que la música no caiga en una simetría aburrida o en una repetición predecible, y suele ser usado para llevar la canción a un clímax máximo. O sea, hermano, estas estructuras musicales no están allí en una canción de manera aleatoria. Ha sido cuidadosamente planeada, organizada, y son compuestas para llevar a la audiencia a un clímax en la canción. O sea, hermano, quieren en nosotros crear emociones artificiales. Esa es la idea, hermano. Por ejemplo, en la música rock, el puente musical, o sea, ese intermedio que conecta dos partes de una canción y que ayuda a que la música no sea aburrida o predecible y que lleve a un clímax, suele aparecer al son de la guitarra. Entonces, mis hermanos, estos compositores de varios géneros dan cuenta del papel que cumple el puente musical, del papel con intención del compositor que cumple una pieza musical. Ahora, se han dado cuenta claramente, hermano, que detrás de esta inclusión en una canción hay una intención. La pregunta es, ¿cuál será esa intención? La intención de muchos, al poner estos puentes musicales, en particular, es de llevar a los oyentes a un clímax emocional por medio de la manipulación de instrumentos musicales. En este caso del rock es la guitarra. Es manipulada en la música para dar una sensación de una cúspide eufórica. Ahora bien, si esto es cierto, no solo vemos la música como un medio de comunicación, sino también como un potente generador de emociones. Hasta aquí, hermano, la música, repito, no solo es un medio de comunicación por el cual se transmiten ideas o emociones, o también antivalores, también genera emociones artificiales en la audiencia. Jeremías nos dice claramente, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora bien, siendo la música entonces el medio perfecto para llegar al corazón del hombre, y teniendo la música para producir emociones en el hombre, en su corazón, y la mayoría de ellas allá afuera, contrarias a la palabra de Dios, hermanos, hay que ser muy cuidadosos en qué tipo de música escuchamos entonces. Pero sobre todas las cosas, ¿de qué tipo de música usamos en el culto público al Señor? No vaya a ser, mis hermanos, que siendo engañados en nuestros corazones perversos, creamos que estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad, cuando todo lo que en realidad estamos haciendo es cantar canciones doctrinalmente correctas, pero al son de ritmos mundanos. Hermanos, no podemos caer en ese error.
Los ritmos mundanos se pueden comparar como una enorme fábrica, una factoría enorme, donde se producen emociones artificiales de todo tipo. Punto 3. La música genera emociones. Así que, hermanos, como estamos viendo ya, entrando ya en materia, advierto, no estoy diciendo que las emociones sean inapropiadas en el culto público a Dios. Lo que estoy enfatizando, hermano, es que como nosotros, la manera como nosotros estamos manifestando estas emociones a Dios. Cuando yo expreso una emoción, ¿de dónde brota la pregunta? ¿Brota de un corazón agradecido a Dios? ¿De un corazón redimido? ¿De un corazón que tiene la gracia del Señor? ¿Que ha comprendido que el Señor lo que ha hecho en la cruz del Calvario? ¿O simplemente es una emoción que brota de la manera carnal y artificial, incitada o producida o causada por una guitarra, o por un piano, o por una balada, o por algún ritmo en particular? ¿Cómo estamos expresándonos delante del Señor? Ahora, pastor, ¿es mala la emoción? No, lo malo es el sentimentalismo, emocionalismo, aquel estado de exaltación emocional que le da mayor relevancia a lo sensible, a los sentimientos sobre lo racional. Cuando una emoción, mi hermano, es producto de un corazón regenerado, cuando la mente que está cantando ha comprendido la verdad del Evangelio, ahí es lícita, es legítima. Y el Señor, hermano, demanda que le adores con todo tu ser, incluido tus emociones. Sin embargo, cuando esas emociones es producto de esa carnalidad, ese remanente de pecado que tiene usted y yo, movido tal vez por una guitarra o por la sensualidad de ciertas baladas, ahí esa emoción es algo no permitido, menos, hermano, en el culto público a Dios. 1 Corintios 14:40 dice Pablo ahí, hágase todo, ¿cómo dice, hermanos? Decentemente y con orden. Es un principio claro en lo que respecta al culto, a la adoración. Te pregunto, hermano, ¿podrá aceptar Dios una adoración tipo reggaetón, tipo rock, tipo heavy metal, donde es en estos ritmos donde la música lleva a las personas a exhibir conductas inmorales? Bueno, usted dé respuesta. Cuando usted escucha un himno, por lo contrario, ¿cómo usted reacciona, hermano? Hoy hemos escuchado dos himnos hermosos, ¿verdad? ¿Cómo usted reacciona cuando escucha un himno? Creo que sin lugar a duda, que la idea de saltar, de moverse eufóricamente, de gritar, no aparece en la mente de la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Porque el tipo de música que usamos como acompañante de lo que cantamos de la Escritura, por lo que estamos agradecidos y que cantamos, ese tipo de música, autores originales de himnos, no fue creado para transmitir un mensaje ni sensual, ni vulgar, ni grosero, ni agresivo, ni rebelde y tampoco sugestivo. Sino por el contrario, hermanos, los himnos transmiten un sentido de solemnidad y de santidad. La conformidad, la composición, la estructura musical y la solemnidad con la que hombres de antaño, hombres piadosos, han compuesto himnos solemnes, queda burlada, hermanos, cuando muchos, afectados por el pragmatismo, por el modernismo, toman esos originales y la adaptan a un ritmo contemporáneo. El tipo de música creada por autores piadosos, los himnos,
no fue creado, repito, para transmitir un mensaje sensual, agresivo, sugestivo, rebelde, sino que estos himnos transmiten sentido de solemnidad y santidad. Ahora, ¿cómo es posible, pastor, entonces, para los himnos y que esto sea verdad y no para la música moderna o adaptada contemporánea? Bueno, eso es posible cuando el autor conoce los puentes musicales. Así que la música es un medio de comunicación. La música, hermano, es un sistema de transporte que mueve emociones de un lado para otro. La música tiene el poder de inducir a las personas a estados repugnantes para el Señor, como también a estados de solemnidad para el Señor. ¿Qué tipo de música, hermano, alimenta el deseo de mover las caderas, ¿no? Como se hace en muchos lugares a veces? ¿Qué tipo de música hace que el hombre llegue a un clímax emocional? Ciertamente, hermano, no el tipo de música que deberíamos usar en el culto público a Dios. Los cristianos somos descritos por la Escritura de manera inequívoca como personas que han nacido de nuevo. Juan 3:7, ¿verdad? Somos vistos en la Biblia como gente que no aman las cosas del mundo, como gente santa en toda vuestra manera de vivir. Y hermano, esa manera de vivir incluye la santidad en el tipo de música que usted escucha, incluye la santidad en cuanto a cómo le adoro a Dios en el culto público. Así que en forma práctica, ¿cómo podemos santificarnos en el aspecto de la adoración a Dios? Es una sugerencia nada más, no es obligatorio que usted lo trate así. Sugiero que si hemos de acompañar la música, si hemos de acompañar el canto con música, aquel canto que expresa la verdad del Evangelio, se use una música totalmente distinta que la que escucha el mundo, aquella que se opone a Dios, aquella que, ya hemos dicho, despierta emociones. Que la música que acompaña al canto congregacional exprese y acompañe adecuadamente aquella idea de asombro, de reverencia, de gratitud, que es la que expresa domingo tras domingo el pueblo de Dios cuando le alaba. Hermano, si en el mundo encontramos música que refleja valores mundanos, antivalores, dígame usted, ¿por qué habremos de disfrazar esos tipos de músicas con un manto de hermosas letras de himnos de antaño? No podemos, hermanos, disfrazar una música profana, una música sucia, una música inmunda, sobre pretexto que estamos cantando líricas que son de la Biblia. No, son cosas incongruentes, son cosas mutuamente excluyentes. Hay una moda reciente, ¿verdad? Que importa la letra, no la música. Total, tomo el reggaetón, pero le pongo la Biblia. Bueno, eso es incongruente, mutuamente excluyente. Te pregunto, ¿acaso algún creyente verdadero podría en su mente generar una relación lógica entre personas eufóricas, saltando sin control, escuchando un rock cristiano, con nuestro bendito Señor Jesucristo, cantando himnos en la última cena antes de morir? ¿Puede alguien hacer una vinculación entre la música que se escucha afuera y el himno que cantaba el Señor? Bueno, sí, cantaba himnos el Señor Jesucristo. Los judíos, recuerden, en la última cena, que es la Pascua, los judíos acostumbraban a cantar himnos en la Pascua. Ellos cantaban un himno según su tradición, dice Mateo 26:30, cuando hubieron cantado el himno,
Luego, ¿qué hacen? Salieron al monte de los Olivos, cantaron el himno. Hay una tradición judía, hermano, en la Pascua, que incluye tomar 4 copas de vino. Cada copa expresaba una promesa dada por el Señor cuando le rescata de Egipto. Sacarle de ese peso, sacarle de la esclavitud, su redención, y yo seré tu Dios y tú seré mi pueblo. Ahora, estas 4 copas que tomaban como tradición eran acompañadas del canto del Jalel. Cantaban del Salmo 113 a 118. Tomaban las 2 copas primeras, cantaban dos salmos, y luego al final de la 4ª copa cantaban los demás. El Señor cantaba himnos. Y esto es lo que nos comunica Mateo cuando hubieran cantado el himno, el Jalel, que es aleluya. ¿Puede usted, hermano, entonces, buscar una relación entre ambas ideas, entre la solemnidad con la que cantaba el Señor y la forma como se canta y el tipo de música que hoy se escucha aún en iglesias? Es coherente, hermano, hallar relación entre la solemnidad en el canto de himnos y el tipo de música que se usa hoy, rock, baladas, merengues cristianos. ¿Puede usted, hermano, visualizar en su mente a la madre del Señor Jesucristo y a los 120 que adoraban en el aposento alto de una manera desinhibida, sensual, grosera, al ritmo de una balada? ¿Se puede usted, hermano? ¿Puede eso al menos pensar? No es imposible. Pero hay muchos que sí lo están imaginando, ¿verdad que sí? Hay gente que sí. ¿Puede usted, hermano, encontrar una relación entre un concierto de rock y rap cristiano con el canto de himnos por parte de hombres, niños y mujeres que eran quemados en la hoguera, o por parte de gente que era despedazada por bestias allá en Roma? ¿Puede usted encontrar alguna vinculación en eso? Muchos contemporáneos, lamentablemente hoy, dicen esto. Alegan que no, es que estamos en tiempos diferentes. Bueno, y en eso sí le doy la razón. Es tan diferente estos tiempos en el que vivimos que ahora, en aras de complacer a la juventud, muchos ministerios cristianos han importado la música del mundo bajo la excusa es para el Señor, y convertirla, el culto, el canto a Dios, en algo culturalmente relevante para los jóvenes. Ganemos a los jóvenes para Cristo. Como no les gustan los signos, son aburridos, ¿qué hacemos? Como no les gustan a los jóvenes de afuera los signos, les aburren, vamos a darle algo que sí les gusta, algo que ellos se identifiquen, algo que está afuera, y traen la música secular a la iglesia, el rap, el rock, el reggae. Traigamos entonces el mundo, ¿no?, a la iglesia para poder hacer relevante el servicio gobernado por Dios para los jóvenes. Hermanos, eso es pragmatismo puro. O bien nos sujetamos a lo que la Escritura, sus parámetros, nos muestra en cuanto a la adoración, en cuanto a la música, que son claras, suficientes, con autoridad para el creyente, o nos volcamos al mundo, hermanos, a traer lo de afuera. Así que, bueno, conclusión hasta acá. En suma, al comenzar una discusión sobre el tema de la música, sobre lo que le agrada al Señor, sobre una elección musical, vamos a ver 2 puntos. Primero, la Biblia es suficiente como la máxima autoridad aún en el tema de la música. Uno debe dedicar tiempo a conocer lo que la Biblia expresa acerca del canto, de la música, de la elección, del culto público, para que ahora pueda decidir correctamente qué tipo de música escuchar. Y segundo, hermano,
requerimos dar una atención cuidadosa a otra información que va a ser de enorme utilidad para tomar esa decisión. Hay que entender cómo es que comunica la música, cómo es que la música afecta tus emociones, cómo es que la música crea de forma artificial emociones y puede afectar aún el alma de las personas. Eso vamos a ver mañana, hermanos. Cierro, hermanos, con 4 puntos finales. Quiero aplicar todo esto que hemos dicho hasta acá, mis hermanos. Punto 1. La música, la oración no deben ser determinadas por el gusto personal, ni tampoco debe permitirse que definan a la iglesia local. Ambas deben estar basadas en la palabra de Dios. Segundo, hermano, en tu casa, en tu tiempo de ocio, pero sobre todo en el culto a Dios, debe usarse solo música que exprese emociones que son apropiadas para adorar a Dios. Dado que, como ya hemos visto, dado que no todos los tipos de emociones son apropiados para expresar a Dios afectos, tampoco todo tipo de música es apropiada para el culto. Tercero, todas nuestras gustos musicales, lo que yo decida en mi elección musical, tiene importancia, hermanos. Porque cada interpretación musical va fijando tus afectos y en la congregación. Eso es una tremenda responsabilidad en los que dirigen la música en una iglesia. La música, aún que no tenga letra, incide en el alma, hermanos. Así que cuanto más preocupación debe haber en las iglesias para que las letras sean solemnes, que permitan apreciar los atributos de Dios y desarrollar un afecto y una emoción correcta. Último punto. Si siempre usted, hermano, ha considerado a la música sagrada, a los himnos, a la música entonada en los cultos, como simplemente algo placentero, extraño, fuera de algo soso que se le ocurrió a los pastores o que han impuesto los pastores para que, como no les gusta, ¿no?, otro ritmo, han impuesto los himnos, ese tipo de música sosa, ¿no?, tranquila. Si tú pensabas que solamente era eso, hermanos, eso es mucho más que eso. Usted debe cambiar su manera de pensar. Reconozca el poder y la importancia de la música en el culto público, en lo que hacemos, en cuanto se adora. Y un último punto, es muy personal. Hermano, batalle, guarde la forma como usted canta acá en la iglesia. A mí me encanta, cuando vengo acá, la solemnidad de esta iglesia, hermano, cuide eso, hermano. No permita que nadie pervierta eso, tal vez con falsa humildad u otras formas. Cuide su solemnidad. Cuide la forma como esta iglesia adora al Señor. Amén. Bueno, oramos. Señor, te agradecemos hasta acá el tiempo que hemos podido expresar estas ideas en esta conferencia. Es el punto de partida para tratar temas más profundos. Espero, Señor, que estos puntos puedan haber despertado el interés de mi hermano en cuanto a lo que significa la música. Oh Señor, ayúdanos y guíanos en este tema de enorme importancia y que sea de edificación. Primero, para que la iglesia identifique falencias y segundo, Señor, para que afirme lo que ha alcanzado en cuanto al canto congregacional y a la solemnidad. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias.